Deuteronomio capítulo 32, verso 31. Un texto para considerar, hermanos, sobre lo que vamos a disertar el día de hoy. Y obviamente porque en la misma línea que hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés, hay una declaración que es necesario considerarla. Es parte de la doctrina que para nosotros va a ser muy seguro que lo podamos asimilar y nos va a traer victoria, hermanos, sobre las circunstancias que pueden cernirse sobre nosotros. Amén. 32, verso 31. Es una declaración de Moisés. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, dice la Escritura. Vayamos al libro de Mateo capítulo 7 para entender esta declaración que hizo Moisés cuando hacía un recordatorio de todos los eventos que por los cuales habían surcado los judíos en el desierto. En el capítulo 7, en el verso 24, comienza a hablar, le da sentido a lo que Moisés dijo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó en el día del juicio, y no cayó mientras era azotada, era golpeada, mientras soplaba el viento con furia, no cayó, siguió su curso de victoria, porque estaba fundada sobre la roca. Por eso Moisés decía: su roca de ellos, su confianza, sus consejos, la fuente de toda instrucción de ellos no es como nuestra roca. Nuestra roca es firme, es sólida. La instrucción de Dios, no importa el suceso, el problema, la circunstancia que estemos atravesando, si nosotros guardamos su mandamiento, su propio mandamiento inspirado nos va a sacar adelante, victoriosos en Cristo. Dice ahí, pero verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces todo consejo ajeno a lo que Dios ha ordenado, ha instruido, ha dictaminado es arena, es algo soluble, es algo que se deshace, es algo que no tiene fuerza cuando vienen las diferentes circunstancias a la vida del ser humano. Entonces tú debes de fundar tu confianza en los mandamientos, en las instrucciones de tu Dios, porque esos mismos mandamientos te ofrecen seguridad en lo que estás decidiendo. Y no importa cómo te sientas, qué esté pasando, una cosa puedes decir juntamente con Moisés: porque nuestra roca no es como su roca de ellos. La de nosotros tiene certeza, tiene poder, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque vayamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que Eclesiastés sigue haciendo declaraciones que responden las expectativas, las dudas, los traumas, los porqués, los enunciados interrogativos que quedan volando y que muchas veces cuando fuimos niños, jóvenes, cuando de alguna manera ignorábamos la virtud de la roca, siempre nos frustramos, nos amargamos porque no hubo una respuesta sensata para lo que nosotros no entendíamos. Y dice Eclesiastés capítulo 2, verso 15, hablando un texto continuo a lo que hablábamos de que el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Dice: entonces dije yo en mi corazón, juntos por favor, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. Una vez más, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Esto es algo que muchas veces no se alcanza a fraguar en nuestro corazón, y muchas veces la gente comienza a quejarse contra Dios. De hecho, ese era el problema de los judíos, que no había sepulcros en Egipto, que no había puerros, cebollas, no había ollas de carne en Egipto para que nos vinieran a matar aquí. O sea, ellos no entendían el momento que estaban cruzando, no comprendían que Dios en su infinita sabiduría ha decretado sabiduría para los suyos, pero esta vida
realmente como le sucede a uno, también le puede suceder al otro. Pero es ahí donde toma fuerza la declaración de Moisés: nuestra roca no es como su roca. Porque lo que nos pase a nosotros siempre nos va a ayudar a bien. Recuerda, aquí la clave es esta: formar un carácter para la eternidad. Amén. No es formar de alguna manera una vida que sea exitosa o que de alguna manera se autorrealice en esta vida, valga la redundancia. No, el propósito de Dios en todo trato es formar un carácter para la eternidad. Amén. Una forma de pensar, una forma de vivir. Entonces nos damos cuenta que tanto al hombre sabio como al hombre necio van a tener que pagar la tarifa, van a tener que pagar la receta que consumieron, ellos van a tener que pagarla. Esto es algo que no se puede evitar. Tanto el hombre sabio, de alguna manera, en este caso, tiene mucha ventaja por el porvenir en la eternidad, tiene mucha ventaja por el cambio en su corazón, pero hay que ser honestos. En esta vida, muchas veces las probabilidades de que objetivos en esta tierra se cumplan, hay veces quedan cortos y no se alcanzan a cumplir. Entiéndalo, por favor. En el contexto de que nuestra roca no es como su roca de ellos. Entendamos que tanto un suceso le pasa a uno como le pasa a otro. Segunda de Samuel 23, 1-5 nos declara cómo David, el justo, David, un hombre justo, hizo una declaración. Y vemos que se quedó corto en el éxito en ciertas cosas que Dios de alguna manera hubiese querido cumplir. Pero vemos ahí, dice capítulo 23, verso 1, estas son palabras postreras de David. Ya estaba por entregar el equipo David. Dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Habla del llamado que tuvo. El ungido de Dios, recuerden que lo ungieron con un cuerno de aceite. Dice, del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel, que tenía el poder de echar demonios fuera con tan solo tocar el arpa. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Fue visitado con la presencia del Espíritu. Y su palabra ha estado en mi lengua. Bendijo a muchos con su sabiduría. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Nuevamente allí está la roca, la fortaleza, la seguridad del consejo, la eficacia. Aunque muchas cosas se quedan cortas en esta tierra, mas sin embargo dice así, por favor dice, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Comienza a ver el reinado de Cristo, el reinado del Mesías, lo profetiza. Y dice, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y después el verso 5, fíjate lo que dice, se queda corto en su propia vida. No es así mi casa para con Dios. ¿Qué recordaba él? Absalón, ¿a dónde estaba en ese momento? En el infierno. Adonías, ¿dónde estaba? En el infierno. Varios de sus hijos se perdieron. Realmente se quedó corto. Pero una cosa era real, como le acontece al justo, también al impío. O sea, Dios en su misericordia está trabajando con nuestro carácter, Él está trabajando con nuestra vida, pero tú debes de preparar tu corazón para cualquier cosa que súbitamente aparezca en tu vida, para que tú comprendas que Dios es bueno contigo y que de alguna manera, así como Salomón había declarado que él había visto en su tiempo, gobernó sus 40 años y él se dio cuenta que un mismo suceso le pasaba a uno como le pasaba a otro. Obviamente en términos de eternidad, los justos siempre salían ganando. Amén. Entonces es muy importante. Vemos nosotros que hay personas que son muy cuidadosas con su salud. Comen la cantidad de sal, no se exceden en azúcar, de continuo están yendo a correr, a hacer ejercicio, se guardan de ciertos alimentos perjudiciales que son muy lícitos guardarse, no toman refresco, de alguna manera de continuo se van al pueblo
de alguna manera oxigenar sus pulmones, y ahí los ves en los centros comerciales viendo los productos, a ver qué cantidad de carbohidratos, de azúcares, ahí están revisando esas cosas, ahí los ves, pero nos damos cuenta que se enferman, tanto como el que es negligente en su salud. Ambos se enferman, los dos la enfermedad los va a visitar, y es algo que tenemos que entender en el contexto de, ok, yo me he guardado de esto y de esto y de esto, y yo he tenido temor de Dios y no he tentado al Señor, y la enfermedad me aconteció como el que no se cuida, pero una cosa sé, mi roca no es como la de ellos. Yo sé que mi consejo que Él me dio va a prevalecer y va a trascender por la eternidad. ¿Sí me explico? En ese sentido tienes que verlo, porque si no, entonces viene la duda, viene la queja, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y no entiendes que Él solamente está trabajando para su gloria, y que a ti te usó en el buen sentido de la palabra, porque obviamente Dios es un Dios de amor. ¿Tú crees que cuando le arruinó la vida a Lázaro, yo te pregunto, ¿tú crees que Lázaro en su carne era muy feliz? No, hermano, pues estaba llagado, estaba prácticamente con muchas llagas, y esas llagas obviamente estaba abierta la carne viva y la sangre goteaba, y a lo mejor hasta con pus, y él sumamente flaco, su estómago, su diafragma se pegó a sus costillas, y ahí tirado, tenían que llevarlo, a echarlo ahí en la puerta del rico, hermano, pero a Dios tenía ese trabajo para él. ¿Para qué? Para que nosotros comprendiéramos que a la postre le iba a hacer mucho bien, porque iba a haber hermanos que también los iban a escoger para eso. Entonces tienes que comprender, es doctrina esto. Es enseñanza para que no te cortes las venas ni te quieras degollar, porque a mí no sirve, no me funcionó. No, sí funciona, hermanos. No te salgas de contexto. Dios está trabajando con tu carácter. El carácter es tu personalidad. El carácter tiene que ver con tu manera de proceder en las buenas y en las malas. El juez civil, ¿qué hace cuando casa a una persona? Cuando te casó con tu esposa, ¿qué te dijo? En las buenas y en las malas. ¿Y cómo tendría que ser? No es cierto que en la salud y en la enfermedad, no es cierto que así como Cristo se va a casar con la iglesia, así tú te casaste con tu esposa o viceversa con tu esposo. ¿Y qué espera Cristo cómo espera Él que tú actúes? ¿Solamente en las buenas, que lo glorifiques, o también en las malas? En ese sentido tenemos que entender por qué Eclesiastés declara y dice: una cosa propuse, me dije en mi corazón, como le pasó al necio, también me va a pasar a mí. Amén. Para que podamos estar entendidos, mis amados hermanos, que en la salud, tan prontamente, tanto te cuides como no te cuides, de alguna manera la enfermedad llega. Y déjame decirte algo, David lo había observado. Él se había dado cuenta en el Salmo 49:12, David, con respecto a la muerte, él también declara que de la misma manera como le acontece a las bestias brutas, así mismo a los justos, 49:12, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias, ¿qué dice? Que perecen. Entonces te está diciendo, así como ves una bestia que perece, también el justo va a perecer, va a morir. Hablando de la muerte física. En el capítulo 9 de Eclesiastés, verso 11, dos libros adelante, por favor. Eclesiastés, capítulo 9, verso 11. Hoy tenemos una verdad que entender, que atesorar, que acuñar en nuestro corazón, que así como a ellos, también a nosotros nos puede acontecer. Hay que irnos preparando. Amén, hermanos. Capítulo 9, verso 11 dice así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Has visto? El gran negociazo se invirtió, lo adornaron bien, y ese negocio parece que nadie se acerca. Parece que más bien hay un presagio de ruina. Pero ves el puesto de garnachas, todo desvencijado, mal pintado, a lo mejor el babero todo sucio, pero ¿cómo tiene de gente? Tanto una cosa le pasa a uno, como le pasa a otro. ¿Se me explicó?
El talentoso, por más que se esfuerza, pareciera como que ni siquiera las moscas se le acercan. Y al descuidado, de repente el negocio le florece. Bueno, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la receta secreta? ¿Dónde está? De arriba, hermanos. Él es quien permite, por amor a su nombre y por amor a su proyecto del evangelio, que las cosas se desenvuelvan de acuerdo a su beneficio. Amén. Y hemos visto necios que han sido favorecidos. La fortuna los favorece. Y vemos de alguna manera que les favorece la fortuna y la gente dice, bueno, ¿y ese por qué prospera? Y ese mira que ni siquiera tiene temor de Dios, ni diezma, ni ofrenda, ni le honra, y mira cómo le va. Bueno, hermanos, así es el Señor. Tiene sus propósitos muy particulares. Amén. Entonces, entendamos, aún en la enfermedad, hermanos, en la enfermedad vemos nosotros que las cosas se manifiestan de una manera muy particular. Isaías 57:1, por favor. Dice así: perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. La gente no lo entiende. ¿Les has oído? ¿Pero por qué se murió mi hijo? Él me daba mi gastito, él era muy trabajador, él no tomaba, no fumaba, él siempre estaba en su casita. Y el otro marihuano está ahí drogándose a la mitad. Yo han aventado quién sabe cuántas veces los chimecos y no se muere. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Hermanos, Dios es muy sabio y Él sabe por qué. Al menos aquí nos explica algo. Hay veces a los piadosos los quita Dios ¿de qué? Nada más. No es que Dios es injusto, es que sencillamente los quitó para que ya no sigan sufriendo, para que ya no sigan padeciendo. ¿Y estarán mejor aquí o en el cielo? El cielo. Entonces no cuestionemos los designios sobrenaturales de Dios. Si no lo entendemos, mejor hay que callarnos y hay que orar, y el Señor quizás nos los explique, y si no nos los explica, una cosa sabemos: Él es un Dios de amor. Amén. Nunca va a hacer nada en arbitrariedad, hermanos, jamás. La espada devora carne, tanto de justos como de impíos. Amén. Así es la espada. Y vemos que de alguna manera, cuando ves estas cosas manifestadas, hermano, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 7, hay un pasaje que te deja ver la vida, el decline de la vida de un impío, enemigo de la obra de Dios. Dice en el capítulo 8, verso 7, Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, ¿estaba qué? Enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: tómate en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Nunca había honrado a Jehová, pero ese día le despertó el interés, quizá porque se veía cerca de la muerte. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Juntos. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Era un impío. Cualquiera que lo viera que va a morir, que estaba enfermo, se lo merece. Esos impíos, perversos, con la vara que mide serás medido. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Ya le aplicas muchos versículos. Ahí está, ya el impío se va a morir. Pero mira en el capítulo 15, verso 23 de Primera de Reyes. Vamos a ver el 9, 15:9. Solo regresémonos unos versos. En el año 23 de Jeroboam, rey de Israel, juntos, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Verso 10, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Juntos, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Este era impío o justo? Era justo.
Si lees todo ese pasaje te vas a dar cuenta que hizo una reforma espiritual, una reforma religiosa, y aún a su madre la puso en su lugar, porque era una mujer, una bruja, una idólatra, y él no le ganó el corazón. Ay, mi madrecita, es que dicen que el 10 de mayo hay que honrarla. No, 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 la hizo a un lado, y él puso la ley de Dios primeramente antes que a su madre. Realmente se negaba a sí mismo, y estaba dispuesto a quedarle mal a todos menos a Dios. Pero mira lo que dice la Escritura en el capítulo, por favor, en el capítulo 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Juntos, por favor. Mas en los días, ¿qué dice? De su vejez, ¿qué dice? Enfermó de los pies y de esta enfermedad murió. Bueno, el otro impío por impío, pero ¿por qué? Ay, de viejito, no lo dejaron morir en paz. Hermanos, Dios tiene propósitos. Y Eclesiastés se había dado cuenta de una cosa. Me dije en mi corazón, como al impío, como al necio, también a mí. En otras palabras, ¿soy rico? El impío también. ¿Soy azotado con una enfermedad? También el impío. ¿Es de alguna manera premiado aquel? Yo también. ¿La riqueza y la sabiduría ofrecerán seguridad? No, no ofrecen seguridad en esta tierra. Ambas cosas pueden acontecer a cualquiera. ¿Recuerdan qué le dijeron a el profeta Ezequiel? ¿Sí recuerdan? Hijo de hombre, hoy te quito de golpe al deseo, al deleite de tus ojos. Te prohíbo que llores, te prohíbo que te pongas ropa de luto, te prohíbo que comas pan de enlutados. Y antes bien, cíñete tus vestidos y te me vas a trabajar, ve a hacer lo que te dije. No le permitieron ni siquiera ir al funeral de su esposa. No lo dejaron ni siquiera ir a llorarla. ¿Qué crees que han de haber pensado los demás? Ay, desgraciado, ya quería que se muriera. Mira nada más, ni siquiera vino al velorio. Hermanos, es que Dios es así. ¿Sí me explico? Al menos dije, bueno, que se la quitaran al que no la cuidaba. Él la cuidaba y se la quitaron. Entonces es muy importante que en tu corazón pienses esto. El necio es el que no aprende ni de los errores propios ni de las desgracias de los demás. El sabio va a aprender de lo que les pasa a los demás. Y dice el adagio popular, ¿ves al barbero pasar? ¿Qué dice? A remojar. Entonces ya ves que de repente por allá pasó ya la huesuda con la guadaña. Bueno, pues Señor, pues si te toca visitar mi casa, pues gloria a Dios, solo dame la gracia para glorificarte. Porque tanto un suceso le acontece al necio como a nosotros también. ¿Sí me explico? Por ahí cayó la enfermedad, gloria a Dios, pues quizás venga a tocar mi puerta. Pero voy a estar entendido de algo. Son los planes de Dios que Él ha fraguado para bien de muchos. ¿Sí me explico? Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos que si hay hombres ricos, Abraham era rico, ¿cierto o no? ¿Cómo era Abraham? ¿Justo o impío? ¿Cómo era Job? ¿Justo o impío? Y era rico. Acompáñame a 1 Samuel 25, por favor, en el verso 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual tenía, dice, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces, así como hay justos ricos, también hay impíos ricos. Así como hay justos pobres, también hay impíos pobres. Así como se mueren los justos, también los necios se mueren. Así como se enferman los necios, también los justos se enferman. Todo tiene un propósito, todo tiene una virtud. Entonces, mis amados hermanos, esto debe a nosotros ser un escudo. Estas verdades tienen que ser un escudo cuando nosotros comencemos a tratar de sentirnos seguros, a tratar de ensoberbecernos, de orgullecernos. No sé si me explico. Cada vez
que tu corazón se quiera sentir seguro o que quieras tú pensar que eres mejor a los demás, recuerda, si Él se enfermó, tú también te puedes enfermar. Si Él vino a ruina, a ti también te puede arruinar Dios. Entonces Salomón estaba consciente de esto. Él sabía que era un hombre sabio, pero él decía, para mí es seguro de no gloriarme en mi sabiduría, sino más bien proponer en mi corazón, cuando comience el orgullo y la seguridad propia a manifestarse, a querer tocar, a albergarse en mi corazón, tengo que recordar que así como le pasa al necio, también le pasa al justo. Amén. Enfáticamente, así como les acontece a ellos, también nos puede acontecer a nosotros. Es una regla hermosa, hermanos. Por eso los sabios deben de aprender de lo que les pasa a los demás. Amén. Y nunca ensoberbecerse, antes bien entender, Salmo 77:10, que si llegase el Dios del cielo a escogerte para pasar una situación así, bueno, es tu Dios, no tiene nada contra ti, está trabajando en tu carácter y obviamente va a bendecir a los que te rodean, al ver cómo tu fe no le niega, sino que al contrario le glorifica. 77:10 dice, dije, enfermedad mía es esta. ¿De qué manera alivias o compensas o equilibras ese dolor? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces cuando venga algún deceso, alguna enfermedad, algún bache, dice la Escritura que traigamos a la memoria los años de la gracia, de la virtud, de la fuerza de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Hay momentos que uno es bendecido en todo el sentido de la palabra, como veíamos en el Salmo 68. O sea, cargados de bendiciones, hermanos. Entonces, cuando eso suceda, hermanos, traigamos a la memoria los años buenos y digamos en nuestro corazón, mucho me ha bendecido el Señor, justo era que hoy me tocare un poco. Porque es un poco, hermanos, realmente no es mucho lo que Él nos pueda tocar, siempre con un buen propósito. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que de la misma manera como acontece en diferentes circunstancias, tanto al necio, también al justo, ambos va a llegar un momento que vamos a ser olvidados. Hay generaciones que ya vienen presionando, ya las generaciones que nos siguen ya van empujando y muchos tendrán que salir ya. Muchos van a tener que abrir espacio para que otros entren a ocupar el jornal, el lugar de trabajo que ellos estaban ocupando. Hay que tener muy en cuenta esto. Dice el verso 16, regresemos a Eclesiastés, capítulo 2, verso 16, por favor. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Entonces, mis amados hermanos, eso nos mantiene a nosotros humildes, eso nos mantiene sensatos, eso nos mantiene con los pies en la tierra, para entender, Señor, de pura gracia estoy viviendo. Señor, estoy respirando todavía nada más por tu pura misericordia, pero yo sé que en breve ya me voy. Yo sé que ya hay una generación que ya viene empujando. ¿Te ha pasado cuando entras al metro, en la línea 1, a la hora pico? Muchos entran y se quieren quedar a un ladito de la puerta. ¿Sí los has visto cómo se acomodan y hasta se agarran del tubo? ¿Y qué sucede cuando llegas a la estación de Pino Suárez? Llegas a la de la Merced, ¿qué sucede? Los avientan hasta en medio, ¿cierto o no? Hasta en medio los van a dejar. Así es esto. Un día no habrá más memoria de todos los que estamos aquí. Amémonos, disfrutémonos, saquémosle provecho a la unión en Cristo, porque un día no más se van a acordar de nosotros. Tanto la memoria del justo como la del injusto, el necio, en el polvo se van a confundir. Amén. Esto nos ayuda muchísimo, hermanos. Es triste, pero es una realidad. Esto va a suceder. La memoria de ambos sencillamente no estará más, pero hay promesa para el justo. En esta tierra no le recordarán, pero el justo tiene promesa de que va a haber una eternidad donde él va a ser recordado. Si me acompañas al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 20, verso 15.
Entonces, mis amados hermanos, a final de cuentas, Juan vio cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Y si no somos recordados aquí, ¿qué importa, hermanos? Dice capítulo 20, verso 15, por favor. Juntos, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Concerniente al reino venidero, los nombres que son perpetuados en el libro de la vida, siempre Dios los va a tener en consideración. Amén. Siempre estarán escritos en el cielo esos nombres. Y dice ahí, por favor, si regresamos aquí en ese mismo libro de Apocalipsis, en los primeros versículos, por favor, acompáñeme. En el capítulo 2, verso 17, por favor. Seremos olvidados en esta tierra, habrá nuevas personas, habrá nuevas cosas, pero dice el 2:17, el que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, ¿qué dice? Nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí quedarás en el olvido, pero allá tu Padre te va a recordar por la eternidad. Amén. Aquí puede ser arruinado, la enfermedad puede roer tu tienda. Aquí la ruina te puede llevar a tener el estómago vacío. Aquí de repente todo lo puedes perder. Familiares, esposo, esposa, hijos, nietos, todo lo puedes perder. Pero allá tienes una familia grande y un Padre celestial que vive en los cielos. Ten ánimo. Es una realidad, no lo podemos evitar, hermano. Me contaban la historia de una mujer, la esposa de un pastor, que de repente le dio cáncer, hermanos. Y cuando la fueron a operar, dice que le abrieron y a la hora de abrir le salió mucho vapor como una olla express. Intestinos, hígado, riñón, todo estaba corrompido, hermanos. Un cáncer maligno a la hermana. Toda su vida ha servido a Jesucristo. Toda su vida dieron para Cristo. Estuvieron en los intereses, estuvo como una ayuda idónea para su esposo, que es teólogo. Y alguien pudiera decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Eso se lo hubieras dado al hombre Malboro, pero no a ella. ¿Sí me explico? Pero hermanos, si ella está consciente que la roca de ella no es como su roca, ¿qué dirá en la enfermedad? No importa. Qué buena noticia. Dios ya me quiere dar mi cuerpo nuevo. ¿Sí me explico? Dios ya me quiere dar mi ¿qué? Mi nombre nuevo. Mi piedrecita blanca. ¿Verdad? Es fe. Es una realidad. Tienes que vivir así. O de lo contrario, te vas a amargar. Te vas a tropezar. Vas a abandonar a Cristo. ¿Y sabes qué vas a decir? No funciona. No, el que no funciona eres tú, porque no aprendiste la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Biblia es cruda, pero es real. Por eso quise comenzar con ese texto 32-31 de Deuteronomio. La roca de ellos no es como nuestra roca. Nuestra roca nos da respuestas a nuestras enfermedades, a nuestras aflicciones, a los decesos de nuestros familiares, a nuestra pobreza, a nuestro sufrimiento, a la persecución. Para todo hay una respuesta. Y al final sabemos algo. Él estaba trabajando en mi carácter. Él estaba preocupado porque yo alcanzara su estatura del varón perfecto. No a todos nos va a pasar lo mismo. Algunos ni siquiera son tocados, hermanos. He conocido testimonios de personas que desde niños fueron criados, crecieron, se casaron, conocieron una esposa hermosa, un esposo precioso, y vivieron, tuvieron niñitos, nietos, al final murieron en paz, con una sonrisa, y nadie nunca les arruinó nada. Bueno, así es Dios, hermanos. Así es Dios. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de la roca. Y no es como la roca de ellos, porque la roca de ellos es mentirosa. Pare de sufrir, mentirosos. ¿Cómo crees que vas a parar de sufrir si lo que Cristo quiere es quitar la mugre, el cochambre, las costras que hay de nuestras almas? No se puede, hermanos. Es el camino del dolor, y solo el camino del dolor el que conduce al lugar donde no existe el dolor, el cielo. Entonces,
Es muy importante que nosotros entendamos, mis amados hermanos, estas verdades. Regresemos nuevamente, por favor, al libro de Deuteronomio y terminamos con esto. Capítulo 32, verso 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, su fundamento, su confianza. Lo que Dios nos manda es lo más correcto. Su roca no es como nuestra roca. En este caso, sus cimientos no son tan fuertes, ni tan seguros, ni eficaces como los nuestros. Todo lo que Dios demanda es real. Hebreos 6. ¿Qué es lo que demanda nuestra roca? Nuestra roca sabe que somos hombres caídos y ella nos demanda cimientos hermosos. Dice la Escritura en el verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Nuestra roca demanda que nos arrepintamos de nuestras obras muertas. Nuestra roca nos demanda que de alguna manera cambiemos nuestras metas, objetivos y propósitos, que le demos un cambio a nuestra vida de forma de ser, pero a la vez que terminemos con las metas y egoístas, carnales, terrenales y pasajeros. Eso es lo que pide nuestra roca. Dice el libro de Hechos, no lo busques, 17, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Ahí está nuestra roca, es bueno, no el remordimiento, el arrepentimiento. Amén. Que el hombre se duela de haberse rebelado contra Dios. Dice el verso, la siguiente oración, de la fe en Dios, que el hombre tenga una fe viva en Dios, en su poder, en su divinidad, en su deidad, en su sobrenaturalidad, aún en los momentos difíciles como la enfermedad, que tenga confianza en que Dios es bueno y que no hace nada porque esté airado contra nadie. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. La roca nuestra nos ofrece respuestas reales. ¿Por qué tener que cambiar? ¿Por qué tener que prepararse? ¿Por qué tener que sufrir? ¿Por qué tener de alguna manera que cambiar lo que nos gusta? Porque un día va a haber una resurrección de muertos y a cada uno de nosotros le van a dar lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Qué hermosas respuestas para nuestras dudas, para nuestras frustraciones, para nuestras decepciones. Muchas veces, hermanos, aunque la soledad no es buena, pero muchas veces es como una medicina. ¿No te ha pasado que en los momentos de soledad es cuando más reflexionas? ¿Dónde es el momento donde podemos oír la voz de nuestra conciencia o la voz de Dios? Por las noches, cuando todos duermen y de repente se te fue el sueño. Enseguida la conciencia, clic, como que se activa y la conciencia comienza a aventar su eco. ¿Y sabes qué? Nos enseña. La soledad es buena, hermanos. Busca la soledad de tiempo en tiempo. Búscala, estar solo, meditar, considerar, observar tu comportamiento. Eso te va a ayudar muchísimo. Porque la roca nuestra no es como su roca de ellos. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Salomón dijo, propuse en mi corazón, esto declaré en mi corazón, como al necio, también a mí. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Con esta verdad en el corazón, hermano, instruye a tu niño en esta doctrina, para que no se amargue, para que no se frustre, para que no se aleje de Cristo decepcionado, para que no diga como Flexible el del libro del peregrino, el cual cuando cayó en el pantano de la duda dijo, si este es el paraíso, ahí te dejo, ahí te quedas con él. No entendió que como al necio también al justo. Y esto viene acompañado de la declaración de todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hoy, esta verdad puede sacar esa espina de amargura que hay en tu corazón.
esa espina de rabia, de frustración, al no poder conseguir lo que según tú es lo que te va a traer alegría. Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunos teólogos dicen que eran sus ojos, que había una conjuntivitis en sus ojos, a causa del encuentro en Damasco con la grande luz que vino sobre su vida. Cayó a tierra y escamas le salieron en sus ojos. Y dice la Escritura que 3 veces había orado al Padre para que le quitara esa enfermedad, y nunca se la quiso quitar. ¿Puedes ver un predicador en cadenas? ¿Un predicador con enfermedad en los ojos? Algunos creen que era jorobado, que era calvo, que era de baja estatura y con los ojos rojos llenos de infección. Seguramente meditó mucho en el pasaje de capítulo 15, verso 2 de Eclesiastés. Así como al necio también a mí, entendiendo una cosa: mi roca no es como la de ellos. Hay una razón, porque yo soy escogido como un abortivo y fui recibido a misericordia para que otros puedan comprender que Dios también tiene misericordia de ellos. Y habiendo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, habiendo obligado a blasfemar a algunos, fui recibido a misericordia. Entonces, hermanos, lo torcido no se endereza a menos que el Eterno meta la mano. Dale gracias a Dios por la circunstancia que estás atravesando. Y antes bien, como decía el texto, dije a mi enfermedad: mía eres. Traeré a memoria los años de la diestra, del poder, de la gracia, de la grandeza de Dios. Trae a memoria todos los días de salud. Trae a memoria todos los días de felicidad. Trae a memoria los días, los momentos en que anhelaste algo y Dios te lo cumplió, para que puedas tener fortaleza y decir: ya era justo que Dios me diera un poco de este caramelo amargo. Es solo un poco, hermano, y no es con el fin de destruirte. Escuchaba la otra ocasión, varias veces lo llegué a escuchar como comerciante en el tianguis. Alguien pasaba gritando: amargo, amargo, amargo. Yo no entendía a qué se refería, y cuando me acerqué, ¿qué es eso de amargo? Té amargo es bueno para esto y esto y esto. Ah, caray, no me la sabía que el té amargo sea muy bueno para ciertas cosas. Bueno, dependiendo de lo que te esté pasando, solamente puedes escuchar la letanía de amargo, amargo. Sábete que es bueno. Tiene un propósito. Predisponte, dale gloria a Dios, y eso te va a ayudar muchísimo. Para ti que no sabías por qué se te murió el esposo, por qué se te murió el único hijo que tenías, por qué te removieron de tu trabajito que tanto habías cuidado, por qué tú que te cuidabas mucho, tú que cuidabas, cultivabas un buen hábito para tener una buena salud, de repente fuiste arruinado con una enfermedad repentina. Dale gracias a Dios y solo piensa: así como ellos se enferman, también nosotros. Eso nos va a ayudar para mantener los pies en la tierra y la cabeza agachada, para poderle dar gloria a Dios. Y cuando algún impío, escarnecedor, cuestione nuestra fe, que nosotros podamos mostrarles que el mismo suceso acontece a unos y a otros, pero en la eternidad es muy diferente el destino de ambos. Amén. Bendito seas, Señor de los ejércitos. Te alabamos y te bendecimos por tu doctrina, Señor, porque a nosotros es como un tónico, Señor, que nos da fuerza para seguir. Es como un tónico, Señor, que nosotros sabemos que va a curar la enfermedad, que no es para siempre, que esto va a cambiar porque así eres tú. Observa los ciclos de la luna, hermano. Luna llena, primer
menguante, primer creciente. Ves tú el cuarto menguante. Ves tú una luna nueva. En cada episodio de la luna, hermanos, hay un mensaje. Puedes comenzar con una luna nueva, pero a la vez puedes pasar a un cuarto menguante. Puedes pasar a una luna llena donde tienes juventud, tienes salud, tienes a toda tu familia, pero de repente se puede eclipsar toda la luna en una luna nueva y todo se pierde. Y es importante que entiendas, Dios deja pistas en todos lados para que nadie se encariñe con las cosas, sino que antes bien aprenda de dónde vienen y aprenda a usarlas en el momento que se las prestan, para que Él sea honrado y cuando se las quiten o cambie la circunstancia, no se queje, sino que entienda, nunca fue mío, nada más fue prestado. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, porque eres tan bueno. Ven a Jesucristo. Si te adhieres a Él, si le recibes, si te rindes, vas a entender muchas cosas. Y créeme, la vida que llevas va a ser más ligera, menos cargada. Vas a poder caminar con certeza, con alegría, a pesar de las circunstancias. Pídele perdón porque te has quejado, porque has murmurado, porque le has cuestionado. Y di como Job, Señor, pongo mi rostro en el polvo y cierro mi boca. De aquí en adelante tú me enseñarás y yo escucharé. Es la manera más sensata de poderse conducir con el Eterno, hermanos. Entrégate al Señor. Lava tus pecados en su sangre preciosa y hazle el todo de tu vida. Que a final de cuentas, aunque aquí todo es cambiable y tanto una cosa como otra le acontece a uno como a otro, en la eternidad ahí es otra cosa. Ahí tu nombre estará escrito en el libro de la vida y para siempre estarás con el Señor en felicidad perpetua. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, escucha la oración. En el nombre de Jesús, Señor amado, trae sanidad, trae liberación. Que tu reino se establezca en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.